Ya, ahora sí, vamos a comenzar. Buenos días a todas y a todos, y especialmente muchas gracias a nuestros panelistas por estar hoy día en este seminario que trata sobre la oportunidad que tenemos de hacer una reactivación sustentable de la economía. Estamos experimentando las dificultades propias de esta pandemia, que por una parte son dificultades que tienen que ver con la salud, obviamente, con la emergencia sanitaria, pero también tienen que ver con los problemas económicos que acarrean las medidas para frenar esta emergencia sanitaria. Pudimos verlo muy claramente el día de ayer, en que comenzaron algunas protestas incluso por la falta de medidas adecuadas para darle bienestar económico mínimo a las personas en este país. Y la pregunta sobre cómo la economía y por lo tanto cómo la satisfacción del bienestar material de las personas va a ser resuelta en los próximos años es una pregunta que inevitablemente tenemos que hacernos, pero que además tenemos la oportunidad de hacernos. Generalmente esa oportunidad no está. Nuestra discusión, nuestro debate sobre los cambios en la trayectoria económica suelen ser observados como una discusión que va a frenar una maquinaria que está operando de manera adecuada, operando hacia un fin de crecimiento y hacia un fin de satisfacción de las necesidades materiales de las personas y de un aumento del bienestar de la sociedad. Es una cuestión que desde el mundo ambiental hemos puesto permanentemente en duda, porque no es efectivo que esta maquinaria que están dando de la economía mundial esté generando necesariamente un aumento del bienestar, sobre todo si lo pensamos a largo plazo, donde está generando una destrucción de los ecosistemas y una destrucción, por lo tanto, de la posibilidad que tenemos las personas de satisfacer nuestras necesidades materiales y nuestras necesidades básicas sobre todo. Parte de la discusión actual va a ser precisamente sobre eso. Esa máquina frenó y hoy en día la discusión de la economía es una discusión de la economía real, de cómo es que logramos alimentarnos, darnos techo, las cuestiones más básicas. Muchas veces la discusión económica se ve tomada por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la economía financiera. Pareciera que la discusión económica es una discusión de elites, de un grupo de personas que se dedica a la inversión, cuando en realidad la discusión económica también es una discusión sobre la sobrevivencia de cada uno de nosotros y nosotras en nuestro día a día. Y lo que se ha planteado, lo que hemos planteado desde las organizaciones que estamos organizando este foro, que son Chile Sustentable, Greenpeace, Oceana, OPES y FIMA, hemos planteado que en la vuelta hacia una economía funcional, digámosle, o en el comienzo de una economía funcional, lo que debiéramos pensar es cómo tener una economía que sea efectivamente sustentable, que sea efectivamente resiliente. Y para eso hicimos un documento que les estoy compartiendo en este minuto por el chat a todos y a todas, por quienes no lo han visto aún, un documento que contiene algunas medidas básicas para echar a andar nuevamente la economía, pero cambiarle la trayectoria. Son medidas muy básicas. Las medidas que estamos proponiendo en este documento son cuestiones que no cambian radicalmente la manera en la cual venimos haciendo las cosas, a pesar de que ese cambio radical es necesario. Entendemos este documento como un primer paso, un primer avance hacia este cambio de trayectoria radical que requerimos. Y bueno, entre las cosas que planteamos, que están vinculadas precisamente a la emergencia actual de la pandemia, planteamos cuestiones como que las medidas que actualmente está tomando el gobierno de Chile sean medidas que estén vinculadas a modificar la actuación ambiental de quienes se ven favorecidos por esas medidas. Y por lo tanto, por ejemplo, que los créditos, las líneas de crédito blandas que se le están entregando a las grandes empresas, estén supeditadas a modificaciones en su actuación ambiental, a neutralizar su huella de carbono, a neutralizar su huella hídrica, a tomar medidas de mitigación, de reparación respecto de sus actividades que sean efectivas y que por lo tanto modifiquen su interacción con el medio ambiente.
Planteamos que el rescate a las empresas debiera tener también este mismo tipo de requisitos, de salvaguardas, que si vamos a estar gastando el dinero público en solucionar problemas privados que son los de las empresas, obviamente esa solución de los problemas privados pasa en parte por la necesidad de generar empleo, pero no podemos seguir soportando como sociedad las externalidades negativas muy grandes que tienen muchas de estas empresas. Y esas externalidades entonces debieran aprovechar de solucionarse a propósito de estas facilidades que el dinero público les va a dar. En el mismo sentido del uso del dinero público, sabemos que o en la historia económica al menos, se ve que en la gestión de crisis como esta, una de las medidas que los estados generalmente toman cuando pueden volver a echar a andar la economía es hacer mucha inversión pública. Y esa inversión pública generalmente está pensada en infraestructura, o sea, en inversión pública que permita luego también el funcionamiento de distintas áreas de la economía. Creemos que esa inversión pública debe ser una inversión pública que hemos llamado verde, una inversión pública en, por ejemplo, agua y saneamiento, en recuperación de ecosistemas, en reacondicionamiento de hogares, o sea, en dar empleo a través de la inversión pública, de generar condiciones para mayor bienestar material de las personas en el mediano y en el largo plazo, pero que esa generación de empleo y esa generación de condiciones de bienestar sea con lógicas de protección ambiental, como es el reacondicionamiento de hogares, que permitiría a las casas tener menos calefacción y por lo tanto gastar menos combustible y por lo tanto contaminar menos, que sea en la lógica de recuperar ecosistemas. Recuperar, por ejemplo, humedales, glaciares, bosques, significaría mejor funcionamiento de los sistemas hídricos y, por tanto, mayores posibilidades de productividad en los campos y, sobre todo, en las economías locales. Y invertir en agua y en saneamiento, por ejemplo, significaría dejar de gastar en camiones aljibe, que a su vez son contaminantes, y otorgar condiciones mínimas de dignidad. En este caso estamos hablando de mínimos de dignidad, como es el acceso al agua potable y al saneamiento. Además, creemos que es posible desarrollar una industria nacional de revalorización de residuos. Ayer se cumplió, ayer fue un día triste en Chile, es el día en que nos gastamos los recursos naturales del año, el Overshot Day, el día en que empezamos a vivir de crédito hacia las generaciones futuras. Y eso tenemos que detenerlo de alguna manera. Y parte de eso tiene que ver con revalorizar, con reusar, con gestionar los residuos para que vuelvan a volverse valiosos. Hay una industria en eso que tiene que desarrollarse en el mundo y creemos que Chile tiene condiciones para empezar con el desarrollo de esa industria, incluso para generar cierto liderazgo en Latinoamérica respecto de esa industria. Y por último, y probablemente uno de los puntos que es el más importante, vamos a hablar harto sobre eso, debemos potenciar las economías sustentables locales, entendiendo que la resiliencia de las economías está en lo local. O sea, cuando vemos hoy en día cómo se cortó la cadena de producción en el mundo y los problemas que eso trae a las comunidades en distintas partes del mundo, pero también en Chile, nos damos cuenta de que la dependencia de un sistema tan frágil como es el de las cadenas de producción en el mundo puede generar grandes problemas, puede generar a la larga también una erosión en la convivencia social. Y eso hay que, por supuesto, evitarlo. Entonces, potenciar las economías locales para que sean economías circulares, sobre todo lo que tiene que ver con los suministros básicos, es una cuestión súper importante que estamos planteando. Y esto todo en el mundo de lo público y en el mundo de lo privado, creemos que hay que seguir incentivando la inversión privada verde. Y aquí ha habido cierto énfasis en la inversión privada verde, sustentable, sobre todo en energías renovables no convencionales. No ha sido suficiente, tenemos que priorizar la descarbonización, no solamente por el daño que se le causa a la atmósfera, el daño que se le causa a las personas que viven en zonas de sacrificio, sino que también porque ese recambio tecnológico podría significar una mayor expectativa de movimiento de la economía y por lo tanto de mejora en nuestras condiciones como país. Esto todo a modo de introducción a este seminario. Quiero ahora contarles cómo es que va a ser el formato del seminario. Tenemos con nosotros a
4 excelentes panelistas, aunque una parece que se cayó, ¿o Sara, ¿estás ahí? No, está ahí. Sara parece que se le fue internet, pero ya volverá. Aquí viene volviendo. Bueno, tenemos 4 excelentes panelistas. Lisbeth van der Merwe es la directora ejecutiva de Oceana en Chile. Además es bióloga marina y especialista en pesquerías. Javiera Petersen es economista de la Universidad de Chile, tiene un magíster en economía y es la codirectora ejecutiva de OPES en Chile. José Miguel Ahumada es doctor en economía de Cambridge y está hoy en día como profesor de la Universidad de Chile, particularmente del Instituto de Relaciones Internacionales, ¿así se llama? Me equivoqué, parece. En estudios de desarrollo el doctorado, pero... Sí, y él hizo doctorado en estudios de desarrollo, que en el afiche decía estadios de desarrollo. Estadios. Pero ese no fue es mi lo error. mismo. Yo puse ese. No. Asumo la consecuencia. Gracias, José Miguel. Y por último tenemos a Sara Larraín. Sara es la directora ejecutiva de Chile Sustentable y una reconocida ambientalista y mentora del ambientalismo en Chile. El formato de este seminario, o de este foro, charla, o como quieran llamarlo, es el siguiente. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 5 minutos para hacer una posición inicial. Y luego de esas posiciones iniciales vamos a iniciar una conversación en que vamos a hacerles preguntas del público y de mías y de ellos mismos, entre ellos mismos, para conversar sobre los temas. Para los que no están familiarizados con Zoom, abajo hay una cosita que dice preguntas y respuestas. En ese botón pueden hacer preguntas para que los panelistas puedan responder durante toda la sesión. O sea, no tienen que esperar un momento especial para hacer las preguntas. Pueden empezar a hacerlas al tiro. Y además hay un chat, y en el chat pueden conversar entre todos quienes están presentes en esta sesión y ir intercambiando ideas, papers, links, lo que sea. Sin más, entonces, y nuevamente con Sara volviendo desde las penumbras, vamos a dejar con ustedes a Lisbeth van der Merwe, que va a abrir los fuegos de este seminario. Hola, Liz. Bueno, supongo que la posición, ¿cuál es la posición de nosotros? Primero que nada, esta crisis pandémica nos toma a todos de sorpresa. Muchas cosas ya habían sido muy cuestionadas sobre el modelo que tenemos en Chile y en otras partes del mundo para aguantar nuestra sobrevivencia. El COVID no ha dejado por nada positivo, digamos, en términos de esta ausencia humana en los ecosistemas. Nosotros sí creemos que todos los enfoques que se deben dar deben ser con el humano, pero este humano tiene que estar dentro de la naturaleza y entender que vive en esta naturaleza. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que las economías locales en Chile están muy poco potenciadas. Yo estoy muy relacionada con la pesca y hoy día vemos un problema que es crucial, que a pesar de que los pescadores artesanales, por ejemplo, hoy día podrían estar abasteciendo a gran parte de Chile, no lo pueden hacer porque no hay un encadenamiento productivo para poder lograrlo. Entonces, hay una gran falencia en esta cadena de productividad local porque no la hemos enfatizado. Entonces nosotros creemos que para la reactivación sustentable, lo que debe pasar, y cosas que sí han pasado en Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, es que se han establecido muchas agencias de desarrollo regionales para potenciar las economías de cada localidad. Esto tiene que ver con la agricultura y con la pesca en sí, para que Chile se pueda autosustentar de forma alimentaria. O sea, ayer estábamos viendo cómo existen lugares de la capital que no tienen acceso a alimentos y están parados los pescadores artesanales tratando de distribuir sus productos, pero no lo pueden hacer por esta falta de encadenamiento productivo. No hay una cultura económica, una identidad social
aquí en Chile tenemos historia de los lugares donde se han dedicado a la pesca, que se han dedicado a la agricultura, pero hoy día eso lo hemos olvidado, ya que tenemos una gran ciudad en donde casi todo lo importamos también. Y eso es lo que va a cambiar, yo creo, con la pandemia. Va a pasar mucho tiempo hasta que nos empezamos a dar cuenta que muchas de las importaciones que nosotros hacemos están trayendo enfermedades y eventualmente esta cadena va a desvanecerse de cierta forma. Lo que sí estamos muy preocupados también es que no podemos ser ilusos de que cambiar este sistema productivo también necesita una inyección grande de dinero y de estrategia, y puede ser que el país no vaya de la mano con eso y sí tengamos un retroceso en temas ambientales. Y eso también estamos muy pendientes de que eso no pase, pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que empezar a generar este encadenamiento productivo donde las culturas económicas sean mucho más locales, que sean las regiones las que nos suplan de alimentos, y también eso generaría muchos más trabajos sustentables y no esta gran presión que tienen las ciudades y falta de alimentos. O sea, eso no puede estar pasando hoy día con toda la cantidad de recursos que tenemos en Chile. Por ejemplo, la JUNAEP, ni siquiera a los niños se les da pescado. Hay pescado, atún, que viene de Vietnam. Eso es lo que tienen las canastas básicas de la JUNAEP. Entonces hay una gran preocupación desde nosotros para poder aumentar esta cultura económica local y que esa sea la base de la reactivación sustentable del país, en vez de estar invirtiendo en otras estrategias que no son racionales. Ezio. Estaba desilenciando. Muchas gracias, Liz. Pucha, Sara está con internet intermitente. Bueno, esperemos que se solucione su problema. Doña Javiera Petersen. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que hoy día están acompañándonos en esta actividad. Como decía Ezio, el tema que motiva este conversatorio no puede ser más pertinente. O sea, ayer Chile fue el primer país de América Latina en agotar los recursos renovables que teníamos disponibles para este año, y al mismo tiempo ayer también veíamos cómo el Bosque y otras comunas del país, las y los vecinos protestaban legítimamente por la falta de apoyo económico que les impide hacer cumplir la cuarentena y por lo tanto les impide cuidarse debidamente del coronavirus. Y la crisis medioambiental y la realidad de la pobreza y la desigualdad son expresiones de lo mismo, ¿verdad? O sea, de la incapacidad inherente que tiene el capitalismo para poder derivar en un modelo de desarrollo, en un modelo de sociedad que entregue con justicia los derechos que todas y todos tenemos. Y el coronavirus llega en un momento donde el sistema ya estaba en crisis. Lo que ha hecho el coronavirus, lo que ha hecho este virus es agudizar tremendamente las grietas de la crisis del capitalismo, lo que por una parte ha potenciado la demanda por un cambio de sistema y también a su vez ha dejado un terreno para la reconstrucción, que ofrece oportunidades para partir un camino de cambio en el modelo de desarrollo. Y esto es así porque es en las crisis cuando el Estado, la verdad es que tiene un poder relativo mayor y por ende puede definir reglas que en otros momentos son súper difíciles de fijar. Pero el primer paso para poder ocupar bien esta oportunidad es tener claro hacia dónde nosotros queremos avanzar. Nos quedan pocos años para poder descarbonizar nuestra matriz energética y ese es un objetivo muy claro para poder trabajar. Y como ha demostrado los planteamientos de, por ejemplo, Robert Pauling, un plan de inversión de energías limpias conducente al carbono cero puede venir perfectamente de la mano con la creación de empleos de calidad, y con esto estaríamos justamente cumpliendo dos de los objetivos que debe hacer cumplir el funcionamiento de la economía. Sin embargo, un modelo de desarrollo sostenible y un modelo de desarrollo sustentable es mucho más que solamente energías limpias. Estos apellidos deben concebirse como un elemento transversal en todo el sistema económico. Y aquí la historia importa. La historia del capitalismo nos ha mostrado que las transformaciones más profundas del modelo han venido de la mano con cambios tecnológicos que han tenido impacto en toda la economía.
Esto es así porque las nuevas tecnologías han estado vinculadas a nuevos tipos de productos, a nuevos materiales como insumos productivos, a nuevas formas de consumo, lo que es súper importante hoy, dada la crisis que estamos viviendo. Y esto también es así porque los productos que condensan las nuevas tecnologías no son desarrollados de forma aislada, sino que son desarrollados dentro de sistemas tecnológicos donde cada innovación crea un problema que a su vez llama a nuevas innovaciones. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que generó el acceso universal a electricidad de bajo costo, o sea, universal obviamente no en todo el mundo, sino que en los países más desarrollados. Este acceso a electricidad de bajo costo trajo un masivo uso de, por ejemplo, refrigeradores, lo que generó a su vez innovaciones en comida congelada, lo que generó a su vez la necesidad de tener innovaciones en, por ejemplo, métodos de almacenamiento de comida, en los materiales usados para los paquetes de la comida, etc. Entonces, casualmente o no, hoy día varios economistas coinciden que estamos frente a lo que se puede convertir en un nuevo paradigma tecnológico, amparado por todo el desarrollo de las tecnologías de información. Y lo importante en este punto es lo que nos dice Mariana Mazzucato, que la innovación no solamente tiene una tasa, sino que más importante aún tiene una dirección. Y los periodos de mayor éxito han coincidido justamente con un Estado que fija una dirección clara en el desarrollo tecnológico. Entonces, el desafío que hoy día se presenta es poder fijar una dirección que ponga al medio ambiente y a las personas como centro del desarrollo tecnológico, como centro del desarrollo económico de los países. Ahora, ¿cómo se fijan direcciones? El Estado fija la dirección a través de instrumentos súper concretos. En específico, lo que han hecho los Estados para fijar direcciones es cambiar la estructura de costos relativos de la economía. O en otras palabras, ha hecho política industrial. Y esto se hace a través de impuestos específicos, de regulaciones, de inversión pública, en general a través de cualquier política que haga más rentable un tipo de actividad económica en desmedro de otra. Pero de forma coordinada, porque obviamente no sacamos nada, por ejemplo, poniendo un impuesto verde a las fuentes fijas y también hacer que las generadoras de energías limpias tengan que pagar. O sea, eso no es coherente. La dirección tiene que ser fijada a nivel sistémico, y eso es súper importante. Entonces, la gran oportunidad que creo presenta esta crisis es que el plan de reactivación puede empezar a fijar esa dirección. La ventana que hoy tenemos, como les decía, posiciona al Estado con un poder que le permite avanzar más que en un periodo normal, y esto es aún más importante en un país como Chile, dada la configuración del poder económico que tiene. O sea, los grupos empresariales que están alrededor de los recursos claves tienen un poder muy grande que ha moldeado las políticas públicas los últimos años. O sea, un ejemplo muy concreto es lo que pasa con el litio. O sea, si nosotros queremos industrializar el litio, lo vamos a tener que hacer necesariamente pasando por algún tipo de negociación con Sokimich, y eso es un hecho. Y en esta línea es que las medidas propuestas en el plan de reactivación sustentable, y en especial las dos primeras a mi juicio, que son el condicionar las líneas de crédito de grandes empresas al cumplimiento de los requisitos medioambientales, y también el rescate de empresas mediante la adquisición parcial o total por parte del Estado, es un paso súper sustantivo en fijar una dirección hacia la generación de valor, hacia el cuidado del medio ambiente y hacia el bienestar de las personas. Dirección que ojalá se pueda constituir también en el centro del nuevo modelo de desarrollo para el país. Eso. Muchas gracias, Javiera. Sara, ¿estás con internet suficiente para...? No, se cayó. Ya, vamos a pasar entonces a José Miguel. Sí. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Felicito la iniciativa de articular diferentes centros de pensamiento y ONGs para presentar una receta, una brújula donde debería ir las soluciones a la situación que estamos viendo hoy día. En general, a los economistas siempre les gusta ver las cosas como en corto y mediano y largo plazo, y yo creo que en este caso es una forma de desagregar los temas bastante eficiente. Yo creo que en el corto plazo, ante la situación del corte de la producción, el corte de los circuitos de abastecimiento, el aumento del desempleo, es urgente una medida que vaya al ritmo de demandar un ingreso básico al ritmo del salario mínimo, como ha sugerido, entre otras personas, el profesor Ramos López y Sturro en un reciente artículo. Esto con el fin de asegurar la base material, ¿no?, para que podamos salir de este invierno que se nos viene. Y yo creo que esta política concreta de corto plazo permite que sea
sostenible financieramente si es que se puede hacer vía un impuesto a los más ricos, como también se desprende del artículo que usted ha mismo propuesto, alrededor del 3.5% del impuesto a los súper ricos. Yo creo que una medida así, de un ingreso básico para 3.5 millones de familias, que logre alcanzar por lo menos alrededor del salario mínimo, puede ser no solamente justo, sino también financieramente posible, si es que los sectores más ricos de la población pueden participar con la salida de esta crisis. Entonces yo creo que esa sería una medida de corto plazo bastante importante de implementar. Pero yo creo que lo que estamos discutiendo acá no es solamente políticas de corto plazo, por supuesto, sino tratar de ver qué tipo de políticas podemos pensar para, cuando vuelva la producción, cuando la gente pueda volver a trabajar, estimular la demanda de forma tal de que esto no se transforme en una gran depresión. Yo creo que es el tema concreto que tenemos que discutir, para impedir que volvamos a un escenario del 29, que tuvimos una década de estancamiento económico, de crisis, de precariedad laboral, y terminó donde terminó. Yo creo que en esto, yo soy pesimista en la inteligencia, pero optimista en la voluntad, y yo creo que es posible tener una salida que pueda impedir esa gran década perdida. Y yo creo que en el escenario internacional, muy rápidamente, tenemos tres alternativas, por de pronto. Una es la salida tipo Trump, una salida basada, digamos, en la desregulación, medidas como está intentando ahora, una regulación de los estándares de eficiencia al uso de gasolina, para estimular la industria del petróleo, la eliminación del monitoreo de los requisitos ambientales, y una, digamos, típica propuesta de desregulación que lo hemos visto en las salidas típicamente neoliberales de la crisis. Yo creo que sabemos a dónde nos puede llevar ese tipo de soluciones, y ante eso han emergido alternativas bastante más, digamos, progresistas. Una es la típica salida keynesiana, ¿no? La típica salida a la crisis del 2008, vía una expansión cuantitativa, un salvataje a la banca, que puede recuperar el crecimiento, ojo, pero no va a solucionar los problemas más estructurales que viene teniendo, como bien decía Javiera, el capitalismo a escala internacional. El tema de la desigualdad y también, por supuesto, el tema medioambiental. Y aquí es donde yo creo que está emergiendo una salida transformadora que tenga como eje el cambio de la matriz productiva y que a su vez tenga un componente verde bastante importante. Yo creo que estas políticas han ido de la mano de políticas de fuerte inversión pública, de participación de la empresa, del Estado en las empresas que se están hoy día, que están quebrando, y yo creo que tenemos hoy día ejemplos bastante importantes. Por ejemplo, lo que está haciendo Canadá, el presidente Trudeau, que acaba de lanzar un paquete de inversión de unos 7 billones de dólares para establecer empleos de limpieza ambiental en complejos de cañería y pozo de la industria de gasolina. Esto ha generado, por lo menos ya en una ciudad, se está construyendo más de 5.000 empleos, eso es lo que se está proponiendo. Y también este tipo de medidas ha ido de la mano de un conjunto de subsidios y préstamos para que la empresa pueda construir bienes de capital que a su vez puedan reducir la emisión de gas invernadero, especialmente el metanol. Una especie de política industrial que crean bienes de capital, pero que a su vez están condicionados a la eficiencia ambiental y al mantenimiento de los empleos. Algo similar es lo que está haciendo Alemania, con paquetes de inversiones de 100 billones de euros, y a su vez con la adquisición de Lufthansa, el 25% de las acciones, y ahora está la discusión de si eso va a implicar participación en la junta directiva de la empresa. Yo creo que este tipo de políticas que por un lado buscan estimular la demanda, asegurar el empleo, cambiar la matriz productiva y darle un componente de sostenibilidad, debería ser la estrategia que deberíamos pensar como salida ante otro tipo de opciones que seguramente van a comenzar a emerger en el debate público. Y yo creo que hay dos cosas, para después dejar espacio de discusión, dos dimensiones deberíamos considerar. La primera es crear una fuerte inversión pública en áreas renovables. La energía eólica y la energía solar, como acaba de salir en una columna de Roja y Vitrán hace un par de días, deberían ser ejes también bastante importantes para la transformación de la matriz productiva. A su vez también el control de empresas, de grandes empresas privadas. Hoy día seguramente la TAM va a comenzar a solicitar ayuda al Estado, y esa coyuntura no hay que dejarla pasar. No podemos cometer el error de 1983, donde se salvó al sector financiero sin pedir ningún condicionamiento. El tema de la TAM, seguramente el sector del retail también va a llegar a esa misma situación, y acá el Estado debería ser más audaz y participar en la junta directiva de las empresas para tener control, y esto es un punto fundamental, de la inversión. No solamente demandarle vía norma externa, criterios de desempeño ambiental, etcétera, sino también tener control dentro de la estructura productiva. Yo creo que es una ventana de oportunidad que se va a abrir y creo urgente. Y la última, para después podemos discutirlo, es la Feria Internacional. No olvidemos de que gran parte de la inversión en Chile es inversión nacional, pero también extranjera. Y ahí nosotros tenemos que replantear la naturaleza de los acuerdos de inversión que nosotros tenemos a nivel bilateral, a nivel multilateral y a nivel regional, particularmente en el plano de los tratados de libre comercio y de la naturaleza de la OMC, que reduce el espacio para que el Estado pueda hacer política no solamente industrial y productiva,
sino también de demandar desempeños ambientales a la inversión extranjera. Eso sería lo que podría decir al respecto. Muchísimas gracias, José Miguel. Sara, ¿estás ahí? Sara. Ya, aparentemente Sara sigue con problemas. Vamos a darle sus 5 minutos de manera posterior. Entonces vamos a compartir ahora con ustedes algunas posiciones que nos han llegado también de otras personas que no están o no pudieron estar en este seminario. Vamos a partir con... No van a escuchar eso. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Me gustaría plantear 2 puntos a considerar cuando hablamos sobre reactivación económica y sustentabilidad. Primero, que debemos tener en cuenta que, como sea que replanteemos esta reactivación económica, podemos y debemos tomar esta oportunidad para dejar de lado el imperativo del crecimiento económico, que ha demostrado sostenidamente ser una camisa de fuerza para pensar las políticas públicas acorde al tamaño del desafío ecológico que enfrentamos. Cualquier tipo de reactivación debe zonas y sus territorios, siguiendo siempre los principios de la justicia ambiental. Estos imperativos se hacen difíciles si seguimos actuando bajo la premisa infundada de que el crecimiento económico debe tener prioridad y la última palabra. Acá la literatura existente sobre postcrecimiento o decrecimiento puede ser una guía útil. En segundo lugar, y creo que estamos todas y todos de acuerdo en que el actual escenario de profunda destrucción de nuestros ecosistemas y su biodiversidad hacen un llamado urgente a cambiar nuestras formas de vida, incluyendo, por ejemplo, cambios en cómo consumimos, en la energía que demandamos. Si vamos a repensar, por ejemplo, nuestro consumo, debemos repensar también el cómo producimos y el cómo trabajamos, incluyendo, por ejemplo, cambiar nuestra a veces muy angosta definición de trabajo, que la equivale solamente a empleo remunerado y olvida otras formas que también son de trabajo, muchas veces entendido como trabajo doméstico o trabajo reproductivo. En este sentido, hay algunas políticas que nos podrían ayudar a minorar los impactos que tendrá esta pandemia en nuestra economía, a la vez mejorando la calidad de vida y sosteniendo todas las calidades de vidas. Una de esas medidas es, por ejemplo, un ingreso básico universal, la implementación de una semana de 4 días o incluso 3 días, puede ser también la disminución de las horas de trabajo laboral en la semana. Ambas como una forma también de repartir el empleo entre más personas y comenzar un proceso de desaceleración de las prácticas depredadoras que nos han llevado a este punto de inflexión ecológica y muy particularmente a la cada vez más urgente y apremiante emergencia climática. Ya, le agradecemos mucho la posición a Gabriela Cabañas. Ella es investigadora del Centro de Análisis Socioambiental, CASA. Bueno, socióloga y está haciendo su doctorado en economía, particularmente en de crecimiento. Y vamos a ver una última posición. Sara, cuando tú puedas, me avisas. Por mientras vamos a ver a Nicole Borregard. Nicola Borregard, que bien conocida de espacio público. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el documento, que puede ser una excelente base para la discusión y para actuar. Quiero enfatizar que estamos enfrentando un doble desafío aquí, el desafío de la inequidad social y el desafío ambiental, y que tenemos que actuar sobre los dos al mismo tiempo. El desafío social ha sido acentuado muchísimo en esos tiempos de coronavirus, con el tema en lo laboral, con desempleo altísimo en los grupos más vulnerables, en el tema educacional, en el tema de acceso a vivienda digna, transporte, espacios públicos, etc. En el tema ambiental, el avance hacia una economía baja en carbono es esencial, y para eso, creo, para juntar esos dos temas necesitamos inversión pública,
en infraestructura de vivienda, transporte y espacios públicos. Vivienda con criterios de eficiencia energética, vivienda social de calidad, vivienda con espacios públicos dignos, transporte no motorizado, transporte en metro, transporte público, transporte eléctrico, y para eso inversión en infraestructura pública es muy relevante. El tema de financiamiento podría provenir de una reforma tributaria que pone mucho más énfasis en el tema de la progresividad, en el tema de la internalización de las externalidades, hablando por ejemplo de elevar el impuesto al carbono y de mecanismos tales como el Fondo de Estabilización de Precios de Petróleo, que en estos momentos de precios muy bajos podría ser una excelente fuente de financiamiento para una recuperación resiliente. Le agradecemos a Nicola Borregar también de Espacio Público. Entiendo que Espacio Público también está trabajando en este tipo de medidas, cosa que nos parece fantástico. Vamos a abrir entonces las preguntas. Tenemos un montón de preguntas del público. Espero que los panelistas ya las hayan estado pispeando para no agarrarlos tan desprevenidos. Están abajo donde dice preguntas y respuestas y hay un número 12 en este minuto, que son la cantidad de preguntas que hay del público en este minuto. Y yo no lo puedo abrir, por eso es que no le puedo hacer las preguntas todavía. Pero tenemos otras preguntas que están en el chat, pero no tengo que hacer esas preguntas que están en el chat. María Jesús pregunta para, me imagino que para José Miguel, o sea, bueno, está abierta la pregunta, pero está relacionado con lo que decía José Miguel. ¿Cómo se evita la fuga de capitales con el impuesto a los más ricos? Esta es una clásica discusión en la prensa, así que es súper buena la pregunta. José Miguel, ¿qué nos puedes decir? Claro, medidas más radicales siempre han sido, por ejemplo, implementar controles de capitales, como se han implementado en varios países. Pero yo creo que, a ver, gran parte de la rentabilidad de las grandes empresas en Chile son altísimas, están por sobre el promedio del resto de América Latina. Por lo tanto, yo creo que un aumento de los impuestos no va a poner en jaque la alta rentabilidad que tienen en relación a la competencia. Por lo tanto, yo creo que en principio no debería suceder una masiva salida de capitales. También considerando que las inversiones en general son inversiones fijas, no son inversiones líquidas o financieras, por lo tanto, cambiar hacia otro país, mover todos los recursos, todo el capital fijo es bastante complejo y bastante costoso. En general, por ejemplo, los países con mayores tasas de impuestos, los países nórdicos, son a su vez los países que son bastante atractivos para la inversión extranjera, entre otras cosas por la fuerza laboral altamente cualificada, por la infraestructura que permite reducir costos de producción y de transacción. Por lo tanto, yo creo que un conjunto de políticas impositivas, junto con políticas productivas, industriales, que puedan construir una infraestructura más eficiente, no veo que se generaría tal nivel de fuga de capitales, en principio. Gracias, José Miguel. Eso me permite dirigir una pregunta que tenía Javiera de su exposición, precisamente, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Tú hablaste de la política industrial de Chile, o de la necesidad de una política industrial de Chile. Y tengo una pregunta que también puede ser muy básica, pero ¿cuál podríamos decir hoy día que es la política industrial de Chile? ¿Hay una política industrial? Bueno, hay una discusión académica y una política alrededor de esto, porque a mi juicio la política industrial de Chile es no hacer política, justamente como no meterse en los precios relativos que hoy día hacen que la extracción y no la agregación de valor de los recursos naturales sea justamente lo más rentable para los grupos económicos. Cuando uno cambia esa estructura de costo y cuando hace más rentable agregar valor, más rentable las industrias que ponen la innovación, que ponen la tecnología al centro, a través de, por ejemplo, una política educacional que haga que ingenieros específicos en cierta área sean justamente más competitivos, a través de una reforma tributaria que realmente ponga un royalty alrededor de los recursos naturales, que logre que el Estado pueda capturar realmente las rentas del cobre de forma efectiva, y a través de inversión pública, etcétera, uno empieza a cambiar esta estructura de costos y va a empezar a ser más rentable industrias que hoy día no son tan rentables. O sea, y esto no es algo nuevo, es lo que han hecho todos los países
hoy día desarrollados para poder empezar a generar industria, para poder cambiar justamente lo que es rentable hoy día a lo que puede ser rentable en el futuro, y también lo que va a constituir la base productiva para un nuevo modelo de desarrollo. Y haciendo solamente un hincapié de lo que decía José Miguel sobre la pregunta de cómo los capitales no se fugan. Ramón López también hizo un estudio creo que el año pasado, que calculó las rentas extraordinarias del cobre, de la gran minería del cobre, las rentas extraordinarias definidas como la ganancia sobre todo lo necesario para poder mantener intacto todos los incentivos y los niveles de inversión y de producción en el largo plazo. O sea, no es menor eso, es la renta sobre los planes de inversión de largo plazo de las mineras, y se calculó que esto eran más de 12.000 millones de dólares anuales, lo que era esta renta extraordinaria que ganaban la gran minería del cobre. Entonces, poner un royalty bueno que pueda realmente apropiarse de esta renta no va a hacer en nada que cambien los niveles de inversión y de producción en estas empresas, pero a su vez va a permitir al Estado tener capacidad de recursos para poder tanto hacer pie de esta crisis, pero también para poder cambiar la estructura productiva incentivando a nuevas industrias. Eso es hacer política industrial. Ahí sí. Muchas gracias, Javiera. Sí, bueno, el tema de las políticas industriales es algo que vamos a volver a tocar, pero creo que ahora sí Sara está con nosotros para hacer su posición. ¿Sara? ¿O me equivoco nuevamente? Entró con un nuevo dispositivo. Tengo que ponerla de espectador. Ya. Sara, ¿estás con nosotros? Ahí sí, tal vez. Ahí sí. Sí. Tuve problemas porque estoy acá en el Cajón del Maipo, en el santuario, entonces tengo mala señal. Pero igual quería verdaderamente felicitarlos por la iniciativa de haber llevado este documento que tratamos de escribir entre todos hacia compartirlo. Yo quería eso plantear y un poco a los demás asistentes, que sin duda estamos en una crisis, pero como muy bien decía Lisbeth y decías tú al inicio, es una crisis que no solamente está generada por la pandemia, sino que es una crisis de lo que se ha llamado el antropoceno, es decir, de una excesiva intervención de nuestra especie sobre los distintos sistemas planetarios. Y la verdad es que acá nosotros tenemos que entender de que la crisis es económica en consecuencia, pero proviene de una tremenda crisis ambiental y social. El antropoceno es la expresión de una crisis social y ambiental. Y particularmente en la situación en que estamos viviendo hoy día, yo creo que es claro ya, y lo ha señalado no solamente el conjunto de ministros de los países de la Unión Europea, sino que hoy día los organismos financieros internacionales han señalado que la salida no puede ser una reactivación económica o un retomar el desarrollo convencional, sino que tiene que ser una salida que considere los temas ambientales, y particularmente se han referido al cambio climático. Ahora, yo creo que a estas alturas lo claro, particularmente desde el movimiento ambiental y desde el movimiento social, es que vemos que si hay una salida, esta salida tiene que ser una salida verde. Si no hay una salida verde, la verdad es que no hay salida. Vamos a seguir profundizando la crisis que tenemos, y la crisis que tenemos es cambio climático, que puede provocar y está provocando daños más serios y más estructurales que la pandemia del coronavirus. Es más masivo, es más grave, afecta a la estructura general de todas las especies y no solamente de la especie humana, como el caso de la pandemia del COVID. Pero si nos vamos, además a nivel local y del país, tenemos una contaminación del aire que hoy día está afectando a la mayoría de la población. Tenemos una falta de agua y un proceso de desertificación. Y la pandemia
es la consecuencia de la destrucción de los ecosistemas y de los hábitats de otras especies. Es una zoonosis. Entonces tenemos problemas de aire, problemas de agua y tenemos una zoonosis. Entonces, claramente acá tenemos que enfrentar la salida no solamente como una reactivación económica, sino que tenemos que, y aquí lo han dicho todos los panelistas de una u otra manera, aquí hay una reactivación que tiene un componente económico, pero una reactivación que tiene que enfrentar acciones en un pilar social, la inequidad, la pobreza, lo que muy bien se señalaba, lo que pasó ayer en el bosque, en zonas de San Ramón, etcétera, y un pilar climático o ambiental. Y digamos, resultado de estas acciones vinculadas al pilar o a los desafíos ambientales y sociales, se generará una economía, pero no podemos tener una concentración de que vamos a tener que reactivar desesperadamente la economía de cualquier forma. Por lo tanto, la reactivación económica, la inversión, tiene que estar vinculada a acciones de enfrentar una crisis social y ambiental, que es lo que es la crisis que estamos viviendo. Y ahí en el caso de Chile hay dos elementos súper recientes. En la misma compromiso nacional determinado, la Convención de Cambio Climático, donde se establece que los desafíos ambientales y por lo tanto las políticas climáticas que deberíamos cumplir de aquí al año 2030 tienen que ir integrados a una respuesta y una implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, claramente aparecen como estos atisbos de la política pública de integrar lo social y lo ambiental, pero para el caso de Chile, como en este momento, obviamente, y aquí lo señaló muy bien Javiera, se requiere una inversión pública que dé el primer empujón, y ahí es donde está la plata pública, y si no, el Estado se endeudará. Nosotros tenemos desafíos que planteamos muy claramente en el documento. Hoy día un primer desafío de este pilar social es la falta de agua. Hoy día nosotros tenemos entre 1 y 2 millones de personas sin agua potable. Tenemos el doble de esa cantidad sin saneamiento. La estructura de los sistemas de agua potable y saneamiento implican tremendas inversiones públicas. Es tremenda posibilidad de generar empleo, haciendo estanques, haciendo pozos. Además podemos agregar nuevas tecnologías, que es lo que señalaba también Javiera. Podemos agregar bombeo solar, podemos agregar almacenamiento, podemos incluir en el mundo rural riego por goteo. Ese riego por goteo y ese almacenamiento además puede ser una infraestructura público-comunitaria que puede enfrentar y ayudar para enfrentar los incendios forestales. Entonces, puede ayudar un riego por goteo, una tecnificación del riego en un escenario de menos agua a la seguridad alimentaria, particularmente porque la seguridad alimentaria nacional depende de la pequeña agricultura y no de la agricultura de exportación. Entonces, vamos viendo que en cualquiera de las áreas donde nos metamos en inversión pública para enfrentar carencias sociales, como por ejemplo el agua potable o saneamiento, vamos a encontrar sinergia hacia que va generando un mejoramiento, valor agregado en la producción agrícola, un mejoramiento en la calidad de vida, obviamente la posibilidad de generar alimentos. Entonces, se van generando sinergia en cada una de estas intervenciones. Lo mismo en el segundo punto que tú señalabas, enfrentar el acondicionamiento de vivienda, pero no solamente acondicionamiento de vivienda. El título mayor es enfrentar la pobreza energética de nuestro país. Así como tenemos una pobreza en cuanto al derecho al acceso al agua como un derecho humano, tenemos un problema de acceso a servicios de energía. Y ahí es muy claramente, nosotros podemos tener energía limpia, pero no solamente grandes proyectos que van a invertir grandes empresas, podemos tener energía distribuida, y ahí podemos tener en esta energía distribuida, podemos tener paneles solares en las casas, podemos tener el acceso de todos los chilenos al agua caliente. Hoy día la minoría de los chilenos tiene acceso a agua caliente. Y obviamente también bajaremos con ello la contaminación atmosférica. Una
contaminación atmosférica que implica el acceso a energías limpias, pero que también implica una política de la leña, que el Estado se ha negado a establecer, a declarar la leña como combustible, a establecer un ciclo de la leña, a establecer un mercado de la leña, una calidad de la leña. Eso implica una industrialización, una pequeña industrialización liviana de un mercado informal hoy día que está totalmente vinculado a un mejoramiento de las economías rurales, pero que al mismo tiempo te puede reducir la contaminación, particularmente de Santiago al sur, que es principalmente contaminación por material particulado, producto de leña húmeda, de mala combustión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos apostando en todas estas actividades que requieren una inversión pública, vamos apostando a ir cambiando la calidad del desarrollo y ir respondiendo a tener un acceso a servicios básicos y a derechos humanos básicos. Y el último punto que yo creo que es fundamental, que nosotros planteamos en el documento, pero que también está en la NDC y en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, no hay que inventar la rueda, sino que hay que formularlo como un plan de acción, es la restauración ecológica. Y aquí en el caso de Chile, dado que el principal problema que tenemos es el agua, obviamente tenemos que empezar por la restauración de las cuencas y los ríos y los humedales, que también lo planteó muy claramente la LIS. Tenemos que ir hacia una reforestación. Esta reforestación también está en el compromiso de la política climática. Necesitamos bastante, aproximadamente unas 400.000 hectáreas en los próximos 10 años. Eso genera tremenda cantidad de empleo. La restauración ecológica, la reforestación, la restauración de humedales, la restauración de cuencas, implica una tremenda generación de empleo, implica inversión pública, pero también inversión privada. Entonces, yo creo que acá no es que descubrir la rueda, sino que claramente hay que poner en un plan de acción aquello que se contiene en la Contribución Nacional Determinada de la Política Climática, los Objetivos de Desarrollo Sustentable y claramente estos pendientes que tenemos en el pilar social y ambiental. Yo creo que con la inversión pública que ha señalado el gobierno, más la inversión pública asociada a la Contribución Nacional Determinada, perfectamente se podría generar en los próximos meses una tremenda reactivación económica, social y ambiental en Chile. Muchas gracias, Sara, y gracias además por el esfuerzo de conectarte, de buscar otro dispositivo y etcétera. Además por el tremendo aporte, obviamente, igual que de todos los panelistas y de nuestro panelista también. Tenemos un trillón de preguntas. Varias de ellas están en el preguntas y respuestas de Zoom, que los panelistas y las panelistas pueden abrir y contestar por escrito algunas, de manera que podamos contestar la mayor cantidad posible. Hay varias otras en el chat, hay varias otras en el chat de YouTube, y otras que me bombardea la gente por WhatsApp y Signal, así que un trillón, y más la que tengo yo mismo, así que, bueno, y nos queda media hora. Vamos a darle la palabra a la Liz, porque teníamos una pregunta para ella, o un par de preguntas para ella, justo antes de que entrara Sara de vuelta. Liz, hay una pregunta sobre la fiscalización de la pesca industrial, que yo creo que va directamente a ti. Hay una pregunta sobre la contaminación marina en Algarrobo, no sé si tienes información particular sobre eso que quieras compartirnos. Y hay una pregunta que viene de tu propia exposición, que tiene que ver con, bueno, en este problema de economía alimentaria, que significa que la pesca sea una actividad industrial y artesanal súper importante en Chile, pero seamos uno de los países que menos consume peces, como digamos per cápita, y además que el precio de la venta de este producto sea tan alto. Bueno, ¿cómo hacemos para que las economías locales efectivamente puedan hacer esta autoproducción, puedan autoabastecerse, y por lo menos de este alimento y de otros alimentos marinos? ¿Cómo mejorar esas cadenas? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Te dejo con esas poquitas preguntas por ahora.
Ya, voy a ir por la última, porque tengo mala memoria, así que después me recordáis las otras. El problema, el problema de la pesca lo empezamos a evidenciar con, bueno, la cantidad de cuotas que tenía la pesca artesanal y la pesca industrial. Hoy día se dice que el 50% de las cuotas son artesanales, pero eso no es así. Hay que aclarar que mucha de la pesca que está siendo pescado por algo que se llama técnicamente artesanal, se va para hacer harina de pescado. De los 3 millones de toneladas que nosotros desembarcamos anualmente en Chile, 800.000 son salmones que se exportan y 1.200.000 son pelágicos que se hacen harina de pescado. El resto son, no sé, por reineta, merluza, las merluzas también todas se exportan. Entonces, lo que queda realmente para el consumo humano en Chile es muy poco. Pero tú te preguntas por qué. Bueno, nosotros estudiando las cadenas de distribución para la pesca ilegal, porque eso era lo que queríamos saber, cuánta pesca ilegal había en Chile, nos empezamos a dar cuenta que la industria tiene un sistema que está súper bien establecido. Entonces, de a poco se empezaron a llenar todas las ferias libres con pesca industrial y los pescadores artesanales al final venden en algunas ferias libres, que son generalmente las de comunidades más vulnerables, con menor precio, pero el sistema de transporte es sumamente torpe en Chile. O sea, por ejemplo, la reineta, que se vende en el norte, va reineta del sur, va a Santiago, de Santiago va al norte. Muchos de los pescados que a veces se comen en Valparaíso también vienen del sur. Cuando ustedes van a la Caleta Portales y adelante están vendiendo pescado, muchos de esos pescados vienen de regiones muy al sur, incluso viene merluza de, no sé, pues Aysén. Entonces los sistemas que están siendo hoy día de distribución de pescado son sumamente arcaicos, y es porque Chile no ha querido invertir en esto, y es porque la industria está llenando casi todos los mercados. Si tú ves en los supermercados, lo que tú tienes acceso es a tilapia y pangasius, que son pescados que no son de aquí, muchos son de Vietnam o de otras partes. Entonces, ¿cómo hacer ese mercado eficiente? Bueno, tiene que haber políticas públicas, agencias de desarrollo, incluso con financiamiento de estas grandes organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, el BID. Ellos quieren invertir en esto, pero nosotros no queremos que estos canales de distribución, esta logística, que más encima tenemos un país tan largo que nosotros podemos tener todos los pescados que tú te puedas imaginar, o todos los productos agrícolas que tú te puedas imaginar, desde limón de pica hasta cualquier cosa que se pueda cultivar en Aysén. Tenemos una gama de cosas que se pueden hacer, simplemente esa inversión no está. Y son los mercados industriales los que hoy día están tomando todo el mercado de consumo para Santiago. Sí, Santiago, el fondo, aquí vivimos 7 millones de personas, en donde la mayor cantidad de consumo se está, y el mercado es completamente ilógico. Hoy día no puede llegar ningún pescado de ninguna caleta porque está cerrado Santiago. Y entonces los pescadores no pueden vender sus productos, y también aquí hay el sistema institucional que tenemos en Chile es sumamente obsoleto, no hay ninguna facilidad. O sea que hay una ley que no se puede vender pescado congelado. Entonces, si tuviéramos grandes congeladores en las regiones que se pudieran transportar, eso podría ser súper fácil, y ese es el sistema que hoy día tiene Aquachile para vendernos salmón aquí en Santiago a todos los chilenos, y tú puedes comprar por corn, chopo, por lo que sea. Entonces, todo esto ha sido impulsado para el beneficio de la industria y no para la pequeña agricultura y para la pequeña escala de los pescadores artesanales. Entonces está construido así, tenemos que reformular esto, pero también es la burocracia que existe. Subpesca, tú sabes, está abajo del Ministerio de Economía, y Cernapesca también.
Cernapesca, por más esfuerzos que haga, tiene muy poco financiamiento. El Ministerio de Medio Ambiente sigue siendo un ministerio de tercera categoría, esa es la verdad. Mientras que no tengamos la institucionalidad para facilitar los procesos que ocurran a lo largo de una cadena productiva, esto no va a cambiar. Y por eso el financiamiento tiene que ir a la valorización local de todas las actividades que se hacen ahí y relevar ciertas, por ejemplo, si pudiéramos enlatar la sardina de Concepción en vez de hacer la harina de pescado, se la podríamos dar a los niños de la JUNAEP. En Chile no se come pescado negro, eso es mentira. O sea, eso es una cuestión cultural que hay que cambiar. En Chile comemos un pescado blanco, que siempre es la merluza, pero tampoco es merluza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empecemos a cambiar eso. Perú come 21 kilos per cápita de pescado al año, nosotros comemos 7. Y ni siquiera comemos pescado, comemos salmón y comemos pangasios, que Dios sabe el valor nutritivo que tiene eso. Entonces, todas estas cadenas ilógicas han sido construidas y establecidas por el sistema industrial y también por un gobierno que prefiere que sea así. No sé si el resto de las preguntas ya se me olvidaron. Gracias, Liz. Vamos, de nuevo, les digo a los panelistas que pueden, en la sección de preguntas y respuestas, pueden responderle por escrito algunas de las preguntas a las personas y así quedan ahí las respuestas también. Pero mientras tanto yo voy a tomar un par para hacerles. Por supuesto hay muchas preguntas que tienen que ver con el extractivismo como base del modelo de desarrollo chileno y también como base del modelo regulatorio chileno. Quiero hacerme cargo de esas preguntas en unos minutos más y me imagino que Sara también va a querer hacerse cargo de esas preguntas. Pero hay una pregunta súper concreta de Alejandro Pradenas que yo le quiero hacer a Javiera y a José Miguel. Que dice relación sobre cómo se fomentan las pymes en el ámbito de la energía renovable no convencionales. Y por ejemplo, si a empresas que implementen soluciones para energía solar a bajo costo en comunidades locales, se les podría dar algún tipo de incentivo, cómo podría hacerse esa movida. Y también una de Sebastián Cáceres, que son dos. Voy a juntar estas tres preguntas porque creo que pueden Javier y José Miguel ayudarnos con ellas. Sebastián pregunta, ¿qué tan viable consideran que sea reformular nuestra matriz productiva aprovechando nuestra biodiversidad como ventaja competitiva a escala regional en Latinoamérica? ¿Y qué tan viable creen que sería una red de cooperativas de producción creadas en cada territorio y el Estado junto a las personas con mayores ingresos del país como principales inversores de estas iniciativas locales? Javiera. Ya, puedo partir yo. Okay. Bueno, partiendo por la última pregunta, si es que nosotros podemos utilizar nuestra biodiversidad como una ventaja comparativa. O sea, claro, yo creo que Chile y América Latina posee uno de las mejores ventajas comparativas que tiene el mundo en cuanto a energías renovables, por ejemplo, industria solar, etc. El problema de esto es que nosotros también hemos tenido ventajas comparativas en otros momentos históricos alrededor de nuestros recursos naturales, y esa ventaja comparativa no se traduce directamente en una ventana de desarrollo. O sea, uno tiene que hacer políticas para que esa ventaja comparativa se pueda realmente convertir en una ventana de desarrollo, de hecho. Y esa ventana de desarrollo se va moviendo dependiendo de las dinámicas del capitalismo mundial, dependiendo de dónde está el paradigma económico. Por eso Carlota Pérez dice que la opción de desarrollo es un blanco móvil que los países tienen que saber utilizar en cierto momento. Yo creo que sin duda alguna nuestra biodiversidad es un elemento crucial para nosotros poder plantearnos un modelo de desarrollo que tenga en el centro el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas. Esto pasa, como decía en mi presentación inicial, por ejemplo, descarbonizar la materia energética y que esta descarbonización de la materia energética desencadene innovaciones alrededor de la industria, en los materiales, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que tener muy claro cuál es el costo real de hacer esta política, porque normalmente nosotros, los economistas, tendemos a decir que hay ciertas ventajas comparativas alrededor de un recurso solo porque lo tenemos a disposición, pero no consideramos el costo de la economía política de tener que hacer política alrededor de este recurso natural. Y eso es súper importante para querer plantear y para poder hacer una política industrial efectiva. O sea, lo que pasó, por ejemplo, alrededor del proyecto de industrialización del litio
es un problema que no tiene que ver con la disposición o no del recurso, sino que con el poder real que tiene el Estado frente a los privados para poder hacer cumplir un contrato. Entonces, si nosotros no revestimos al Estado de mayor poder para que realmente pueda hacer cumplir contratos que nos lleven a nosotros a cambiar la base productiva del país, entonces probablemente cualquier biodiversidad, cualquier ventaja comparativa que nosotros podamos tener va a caducar en una nueva maldición de los recursos naturales, algo que la historia de América Latina del país también lo ha visto en otros momentos. Sobre la opción de pequeñas pymes que puedan funcionar para poder hacer sostenible y puedan ayudar a funcionar este nuevo modelo de desarrollo, bueno, justamente la Organización de la Producción Mundial hoy día una de las cosas que ha hecho es desplazar la estrategia clásica de industrialización de una línea productiva entera dentro de un país hacia la especialización vertical en ciertos nichos. O sea, hoy día Chile y otros países en vías de desarrollo lo que hace es no construye una línea productiva completa dentro de su mismo territorio, sino que se especializa en ciertas cadenas, normalmente cadenas con bajo valor agregado, y se especializa en eso para poder escalar, se supone, dentro de las cadenas globales de valor, algo que no ha funcionado. De hecho, el escalamiento dentro de las cadenas globales de valor a las que pertenece Chile es súper malo, y eso tiene que ver con la gobernanza de la cadena global, pero también por la política que ha tenido Chile. Entonces, siempre se ha planteado como esta idea de los servicios de alto contenido tecnológico alrededor de, por ejemplo, la gran minería del cobre. En Chile se intentó hacer un plan parecido a lo que sí funcionó en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia, como lo que eran llamados las KIPs, que eran justamente como pymes o startups que ofrecían buenos servicios tecnológicos para la gran industria de la extracción del cobre y también para la manufactura del cobre. En Chile eso no funcionó, de hecho casi todos los programas que han evaluado ese programa particular han dicho que no funcionó, y la principal razón tiene que ver con temas institucionales, pero creo que también tiene que ver por la forma en que nosotros concebimos la innovación y el desarrollo en innovación en el país, que nosotros finalmente creemos que es fácil como solamente centrarnos en ciertos nichos de innovación de nuestra industria, de nuestra manufactura, y cuando hablo de industria y manufactura hablo de todo en general, no solamente de la industria como pesada, sino que de todos los sectores económicos. Creemos que podemos desarrollar de forma aislada el proceso tecnológico, de forma aislada la innovación para poder meterla dentro del proceso productivo, y eso no es así. De hecho, como la historia nos ha contado que al final las grandes innovaciones, como yo decía en un principio, han resultado justamente de cuellos de botellas que pasan dentro del mismo proceso productivo, y por eso es tan importante ligar la innovación a la misma matriz productiva que nosotros tenemos en el país, y en eso hacer, por ejemplo, un marco institucional que pueda juntar a la academia, a las universidades, con el sector productivo y con el Estado es fundamental para poder realmente hacer una contención dentro del desarrollo de la tecnología dentro de la matriz productiva. Y eso empieza a revestir un esquema institucional que va a ser mucho más posible, en el que va a ser mucho más posible que empresas más chicas puedan ofrecer servicios conducentes a un nuevo modelo de desarrollo. Ahora, creo que normalmente en esta discusión siempre se plantea el problema de la necesidad real de la gran empresa para el desarrollo, o sea, como si es necesario eso, o si nosotros podemos sostener un modelo de desarrollo solamente a través de pyme, de economía local, etc. Y yo creo que hay varias razones económicas que nos dicen que hay ciertas industrias que necesitan economías de escala para poder realmente hacer una producción eficiente, para poder entregar producción buena a todos y todos. Y creo que probablemente en eso no vamos a poder cambiar mucho en ciertos aspectos, en otros aspectos por supuesto que vamos a poder avanzar, o sea, en el retail, por ejemplo, Chile, el tener estos mega supermercados no es algo que uno vea en el resto del mundo, uno está más acostumbrado a ver como mucho más comercio local, supermercados más chicos, etc. Entonces, en eso se puede, sin duda alguna, cambiar el tamaño de la empresa, pero en otros sectores donde la economía de escala es importante no va a poder cambiarse mucho, y creo que ahí lo fundamental es meterse en la propiedad. Y en cuanto a la discusión que se nos viene sobre la nueva constitución, creo que uno de los cambios sustantivos que nosotros tenemos que poder permear en el nuevo marco institucional que va a regir al país es ampliar el concepto de propiedad, no solo a la propiedad privada, sino a nuevas formas de propiedad colectiva
que puedan hacerse cargo de un proceso productivo distinto. Porque de esta forma se va a empezar a romper también cómo la generación de valor no va a conducir necesariamente a una extracción de valor que resulta en los niveles de desigualdad que nosotros hemos visto en nuestro país y en otros países del mundo. Muchas gracias, Javiera. José Miguel. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Javiera, y un ejemplo yo creo que es bastante interesante para el caso chileno, que nos puede ayudar a ver cómo se puede articular el rol de la gran empresa con pequeña empresa y cooperativa, y que a su vez logró transformar la matriz productiva de un extractivismo forestal hacia industrias de software y de alto contenido tecnológico. Yo creo que puede ser el caso de Finlandia. El caso de Finlandia es un caso súper interesante, en tanto a partir del sector forestal logró dar un salto vía grandes empresas, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que sugería Javiera, vía Nokia, por ejemplo, dar un salto, y con fuerte subsidio estatal y con el Estado, digamos, colaborando con políticas educacionales. Hay una de las preguntas respecto a ese tema. Políticas educacionales de los 60, subsidio para el salto tecnológico, etcétera, logró dar este salto productivo, pero que también incluyó a un conjunto de pequeñas empresas que estaba disperso en diferentes rubros productivos, de la industria del software, de inversión en I+D, incluso biotecnología y la producción de bienes de capital para el sector forestal. Entonces, gran parte del salto finlandés fue de la mano de un Estado muy activo, que promocionó este salto productivo, aprovechar esta ventaja comparativa, pero a su vez cambiando la ventaja hacia el sector de telecomunicaciones y electrónicos, y que incluyó, vía fuertes encadenamientos productivos, a gran parte de las pequeñas empresas que estaban en Finlandia. De esta forma lograron evitar uno de los problemas endémicos que tiene la economía chilena, que el 60%, alrededor del 60% de la fuerza laboral son pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de exportación, que compiten con las importaciones, que vienen en un proceso de precariedad y con bajas tasas de acumulación. En este caso, el caso de Finlandia logró integrar a todo este tejido productivo hacia una exportación que era sostenible medioambientalmente y que logró evitar la maldición de los recursos naturales, en este caso en torno al sector forestal. En ese sentido, yo creo que el caso de Finlandia, el caso de Suecia también, son casos bastante importantes que permiten pensar un modelo de desarrollo alternativo. Y también permiten pensar nuevas formas de propiedad. De las 20 empresas más grandes de Finlandia, por ejemplo, 10 pertenecen al Estado por mayoría accionarial. Incluyen decisiones dentro de la junta directiva. Entonces, esa visión que tenemos en Chile, que viene, digamos, del siglo XIX, entre la propiedad completamente privada y una propiedad completamente estatal, tiende a difuminarse en estos casos de los países nórdicos, o incluso en el caso de China. Por lo tanto, yo creo que este tipo de casos, como Noruega, Suecia, Finlandia, y en temas de política productiva algo de China, nos puede enseñar ciertas cosas. Primero, replantear la idea de propiedad. Segundo, que la gran empresa puede articularse, si está conducida con fuerte poder por parte del Estado, e integrar a pequeñas empresas en la exportación. Tercero, que el Estado, vía fuertes políticas en I+D, Finlandia fue uno de los países que más invirtió en I+D durante gran parte de los años 90, y con fuertes políticas educacionales puede colaborar en construir una infraestructura de conocimiento y una infraestructura material que permite que los países puedan superar esa especialización extractiva en su patrón de inserción. Entonces, en ese sentido, yo creo que Finlandia, estos casos nos pueden enseñar a dar saltos de economías periféricas y extractivas a un proceso de desarrollo productivo que ha logrado ser sostenible medioambientalmente en muchos casos. Eso. Gracias, José Miguel, Javier y José Miguel, por sus respuestas. Está súper interesante lo que señalaba José Miguel al final sobre los paradigmas de la propiedad como propiedad totalmente privada, propiedad totalmente pública. Esto se vincula, me parece, con varias de las preguntas y de las conversaciones que se están teniendo en los diferentes chats, que tienen que ver con el cambio constitucional. Yo efectivamente concuerdo con quienes están señalando en los diferentes medios en el cambio constitucional y en nuestro camino hacia una constitución ecológica. La modificación del modelo de desarrollo es una cuestión básica. O sea, sin modificación del modelo de desarrollo no va a haber norma que aguante, o sea, ni una constitución muy bien construida en términos jurídicos, normativos, que pretenda una nueva manera de relacionarnos con el medio ambiente, no va a lograr su objetivo si no va aparejado de un cambio de modelo de desarrollo, de visión de la economía productiva en el país. Y con eso quiero irme a la Sara. Sara, quiero problematizarlo además, porque se ha hablado, y aquí la PAMEPO también lo puso en algunos de los medios,
se ha hablado durante este seminario, pero en general tenemos esta misma discusión sobre la industrialización de Chile. Y cuando los ambientalistas compartimos con los economistas cercanos, amigos, siempre tenemos este problema, porque hay parte de esa industrialización que a nosotros nos parece que es volver a un paradigma no muy adecuado, como por ejemplo podría ser el caso del litio y los problemas que eso genera en los salares y por tanto la disponibilidad de agua en el norte. Sara, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú este paso a una siguiente economía en términos de cómo salir del extractivismo? ¿Cuáles son tus caballitos de batalla en esto? Mire, yo creo que en términos, el gran desafío, digamos, estructural de la economía chilena tiene que ver con, primero, pasar a una visión eminentemente no extractivista, y ahí tú tienes una serie de elementos vinculados en el mismo sector energético, al tema solar, al tema hidrógeno, incluso al tema solar con acumulación y con utilización de litio, pero que tú lo haces aquí, requieres menos litio, pero como agregas valor en empleo, tú puedes tener mucho menos presión sobre el recurso natural litio y obtener las mismas divisas por exportación ya de la batería realizada o fabricada. Entonces, yo creo que hay un elemento donde el recurso natural o el patrimonio ambiental del país se puede utilizar desde una perspectiva menos consumtiva, menos extractivista, si es que tú, de una u otra forma, primero cambias la escala de lo que tú vas a generar. Segundo, permítete este cambio de propiedad donde pueda convivir la propiedad pública con lo privado y por lo tanto, claramente, un Estado no subsidiario puede rescatar parte de la renta de los recursos naturales para este tipo de industrialización más redistribuida del país y no centralizadas en CMPC, COPEC o Arauco en el sector forestal, Codelco o las 5 grandes del Consejo Minero en minería, o las 8 familias de la pesca. O sea, tú puedes generar claramente una visión más distribuida, con una serie de elementos vinculados a generación de valor a nivel nacional, que implica que tú vas a tener la misma cantidad de retorno de divisas, pero con un menos insumo en material, en capital natural. Pero eso implica rediseñar las cadenas productivas y las cadenas de generación de valor. Entonces, tú perfectamente puedes tener una cierta industria forestal, puedes tener una industria pesquera con 2 niveles, como señalaba la Liz, y definitivamente en el área de energía, además, tú puedes traspasar parte importante de la capacidad que tú hoy día tienes en la metalmecánica, por ejemplo, para la minería, tú la puedes traspasar para un desarrollo solar, en el cual no solamente importamos tecnologías para aprovechar el sol que está en el desierto de Atacama o de Santiago al norte, sino que empezamos a armar las cosas con fierro y empezamos a armar las baterías acá con menos insumo de recursos naturales, menos insumo de litio, por lo tanto tú ahí puedes aliviar la presión sobre el ambiente local y las comunidades locales, y obviamente generar mayor empleo en base a tus recursos naturales. Entonces, ahí hay un tema claramente que implica un mayor protagonismo de las regiones para una decisión más democrática, una producción más distribuida, pero que tiene un componente de descentralización política del país también, porque si no, no lo vas a generar. Se va a seguir generando grandes empresas que tributan en Santiago, cuyas casas matrices están en Santiago y que extraen el material donde el Estado les da las concesiones mineras o las concesiones geotérmicas o las concesiones de lo que sea.
Entonces yo creo que ahí hay una primera familia en relación a los recursos naturales. El segundo tiene que ver con todo el desarrollo industrial vinculado al no extractivismo, al uso no consultivo del patrimonio ambiental. Y ahí tú tienes todo lo que tiene que ver con la industria, con la agroindustria, que no necesariamente puede ser extractivista y no necesariamente tiene que llegar al palto en los cerros, dejando destruida la economía agraria de los valles o de los llanos. Y tú tienes todo lo que está relacionado con el turismo. Tú tienes, acá puede ser tu ecoturismo, agroturismo. Tú con el turismo consumes la apreciación de un bosque, la apreciación de los glaciares, la apreciación de la Patagonia, sin consumirte los recursos naturales que hay en ese territorio y dejar arrasado el territorio. Entonces, hay una serie hoy día de procesos industriales vinculados al uso no consultivo del patrimonio ambiental, en el cual Chile prácticamente no ha ingresado. Entonces hay una línea ahí muy clara. Y el tercero está vinculado al tema del cambio de escala. Acá, por ejemplo, en el sector turismo, en el sector pesquería, en el sector energético, tenemos 4, 5 o 6 actores que se llevan todo. No obstante, por ejemplo, y la pregunta que se hacía en relación al tema de desarrollo energético, el desarrollo energético no tiene por qué seguir siendo el desarrollo de unas empresas que nos venden la energía. Perfectamente, así como hay servicios sanitarios de agua potable rurales que son de propiedad pública comunitaria, aquí tú perfectamente puedes tener cooperativas o empresas regionales o empresas locales de energía. Nosotros, por ejemplo, yo soy accionista de la cooperativa solar de Wind, donde tenemos paneles solares y hoy día estamos emprendiendo con ciertos fondos alemanes un segundo emprendimiento vinculado a una cooperativa, otra cooperativa solar. Entonces, y eso implica que tú tienes varios accionistas que tú vas a vender primero a Wind, después venderás, si te alcanza, venderás a la otra ciudad, y al mismo tiempo todas las personas pueden individualmente ser prosumidores, producir la energía en esta cooperativa de un centro solar pequeño, pero también puedes tenerlo en tu casa, en las leyes que ya avanzamos, que es la famosa ley del net billing o net metering, donde tú eres un productor de energía y también eres un consumidor. Eso se puede hacer al nivel de los condominios, se puede hacer al nivel de los barrios, se puede hacer a través de los municipios, y también lo puedes hacer en relación al agua caliente, donde hay una ley de subsidio a los paneles solares térmicos que fue primero para hogares de menores ingresos, pero pueden ser con menos subsidio o con cooperativas o asociaciones para un condominio, para casas individuales, para un municipio, donde tú puedes ir haciendo empresas comunales vinculadas a provisión de servicios para la comuna y donde los excedentes de ganancia se distribuyen en mejoramiento o en ampliación de la red en la comuna, que es el principio que hoy día tienen las asociaciones de agua potable rural, por ejemplo. Pero para eso tú tienes que estructurar la posibilidad de que lo que tú haces en el macetero a escala pequeña pueda pasar al potrero, es decir, pueda crecer a una cooperativa, pueda crecer a un nivel de la comuna y no permitir de que solamente grandes inversionistas intervengan a vender servicios básicos, por ejemplo, que podríamos estar generando perfectamente cada uno de nosotros a nivel individual y cada uno de nuestras comunas a nivel comunitario. Entonces, eso implica un cambio en la Constitución para dejar establecidos los nichos de esas posibilidades, porque hoy día con un Estado subsidiario, con un municipio subsidiario, etcétera, etcétera, no hay ninguna posibilidad de que estas iniciativas que van naciendo de los emprendimientos individuales, colectivos, comunitarios, comunales, puedan hoy día articularse en sistemas más de red, en sistemas distributivos, que por lo demás son mucho más seguros en términos de acceso al agua, de acceso a la energía, y obviamente de seguridad hídrica, y obviamente implican la posibilidad de que además el país pueda tener una reestructuración
de decisión política basado en, por ejemplo, estructuras de cuencas, estructuras de regiones, que obviamente implican un cambio de escala que es fundamental para la democratización política y económica del país. Gracias, muchas gracias, Sara. Quiero agarrarme de algo que estabais diciendo porque vamos a tener ahora tenemos que cerrar, estamos casi en la hora. Vamos a tener 1 minuto para cada uno y una de los panelistas para que cierren con el tema que quieren, con el que quieran, perdón, contestando una pregunta o poniendo algún concepto como prefieran. Y yo quería precisamente hablar de la descentralización. Sara dijo muchas de las cosas que yo venía pensando mucho mejor de lo que yo podría decirlas, así que no las voy a repetir, pero quiero sí expresar una reflexión que tengo sobre la repartición de el dinero como repartición de poder, porque en el camino que estamos enfrentando hacia una nueva constitución, esperando que gane el apruebo y que podamos redactar efectivamente esta nueva constitución, una cuestión esencial es cómo distribuir el poder, no solo en términos verticales de distribución del poder entre los ciudadanos y quienes ocupan posiciones, sino que también cómo se distribuye a lo largo del territorio. Y a veces pareciera o se vende como ineficiente que el desarrollo de las regiones, de las comunidades, de las comunas sea decidido por estos territorios, por las personas que habitan en esos territorios y no por un poder central. Y se vende como ineficiente, pero con una pretensión de, digamos, de aumento de la eficiencia de la productividad económica cuando las decisiones se toman centralizadas, y también con una pretensión de chorreo que todos conocemos, de que cuando se genera más desarrollo económico, más productividad, entonces le va a llegar de vuelta un chorreo a las personas. Y mi reflexión actual tiene que ver con lo que está sucediendo con la CPC. Sabemos que la CPC eligió como presidente a Juan Sutil. El señor Sutil tiene conocidos intereses respecto de algunos temas que son preocupantes para nosotros, como sus ganas de construir una carretera hídrica, que claramente no es una inversión eficiente, que además requiere una inversión pública gigantesca para dañar el territorio. Es precisamente lo contrario a lo que quisiéramos que suceda cuando concluya esta pandemia. Pero además tiene que ver con cómo la CPC y bueno, las grandes empresas en general han mostrado de buen corazón, digámoslo así, que tienen los recursos para ir en ayuda de las personas. Y la diferencia que existe entre ese asistencialismo de parte de las empresas y la posibilidad de redistribuir adecuadamente los recursos que se produce cuando cambian las políticas de desarrollo y cuando cambian las políticas también de impuestos. No es que no existan los recursos, a eso es lo que voy. No es que si se aumenta un poco el impuesto en alguna parte, entonces no va a haber empleo, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. No, es que el control de esos recursos está puesto de manera voluntaria, o digamos a propósito, en nuestro sistema, está puesto ese control en un poder centralizado, que es un poder económico y político centralizado. Y eso es algo que el derecho, y aquí me voy a pasar a mi disciplina, eso es algo que el derecho no quiere. El derecho, de por sí, el Estado de Derecho busca que el poder no se centralice, porque cuando el poder se centraliza demasiado, se produce abuso, se produce arbitrariedad. Y por lo tanto el derecho busca cómo balancear los poderes para que los poderes puedan efectivamente generar bienestar, el poder del Estado o el poder de los privados pueda generar bienestar, pero a la vez pueda ser controlado. Y estamos en este minuto, y hace un rato en Chile, en un espacio donde el poder tiene poco control, y donde el poder económico y político está centralizado en un espacio muy similar y con pocas posibilidades de control de parte de la ciudadanía, que es lo que lleva precisamente a estallidos sociales como el que tuvimos y seguimos teniendo. Y por eso es que en el cambio constitucional, tanto el cambio político como económico deberían estar en parte apuntados a esta redistribución de poder. Le voy a dar su minuto de descargo a cada uno de los panelistas. Vamos a partir con la jefa, doña Lisbeth van der Meer.
me digáis la jefa ese, porque la gente va a pensar que soy jefa de verdad, y la jefa de todos nosotros es Sara Larraín. Muy bien. Aquí no hay jefe, somos una red horizontal. Bueno, Javiera, José Miguel, Ezio, Sara, para mí siempre un placer escucharlos. Yo más he aprendido que más lo que ha aportado, yo creo, pero hay una pregunta ahí en el chat que dice, bueno, ¿y cómo vamos a posicionar estos temas? ¿Con quién nos va a escuchar? Porque hay alguien en el gobierno, también hay gente en la industria, que es la que tendría que escuchar esta posición que tienen, yo creo, muchos chilenos. Es difícil, pero cada vez que nos unimos, muchas ONG, muchos centros de estudio, muchos centros de pensamiento, estas ideas efectivamente, de cierta forma, las hemos logrado permear, sobre todo en muchas comunidades lejanas a Santiago. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, que no somos los que estamos sentados acá nomás, los encargados de diseminar estas ideas, y hay mucha gente de región que está haciendo un trabajo espectacular. O sea, cuando Aysén iba a ser el centro del turismo en Chile, cuando en una región como La Higuera se iba a pensar en turismo y también en desarrollo de la pesca y de la agricultura hace 10 años. Entonces yo creo que esto sí son políticas que lentamente se van instaurando en los lugares, que hay gente con mucho empeño que la está empujando en regiones, pero hoy día es el momento en que todos tenemos que empujar a esa misma dirección. Hoy día yo estaba en la cuenta pública del Ministerio de Medio Ambiente y tienen presentes que tienen que hacerse cargo de todo lo que va a venir, y sin embargo en ninguna noticia, en el Mercurio, ni en ninguna otra parte hemos visto que se está incluyendo el tema ambiental en la reactivación económica y también para tomar estos temas sociales. Así que creo que tenemos una gran tarea para poder posicionar este tema, pero bueno, en las regiones y también aquí hay grandes personas que pueden tomar ese rol, y esperamos que, bueno, que FIMA también y Chile Sustentable puedan estar ahí en el Congreso tomando sus ideas y también expresándolas como lo hacemos aquí en estos seminarios. Esa es mi reflexión, Ezio, que hay una gran tarea por delante. Muchas gracias, Liz. Javiera. Ya. Bueno, sumándome a las palabras de agradecimiento por los panelistas, los y las panelistas, también por el público, que estuvo muy participativo. Yo no pude responder mucho porque algo me pasó con Zoom, que no me deja ingresar las preguntas. Pero de todas formas, los dejo y las dejo a todas también invitados a que puedan acercarse a todas las redes de las organizaciones que son firmantes de este petición por un plan de reactivación económica sustentable. Nosotros en particular, el OPES Chile, el Observatorio de Políticas Económicas, somos también bien activos, sobre todo por Instagram, en nuestra página web. Ya hace poco lanzamos un podcast de economía, el que intentamos democratizar la discusión económica lo más posible, dado que está esa sensación acá en Chile de que la economía pueden discutirla solamente un segmento súper chico de personas que ojalá tengan 3 doctorados en universidades súper específicas de Estados Unidos también. Pero la verdad es que la economía es un problema que tenemos que hablar entre todas y todos, tenemos que hablarlo desde posiciones democráticas como esta, porque si es que no hacemos eso, si no cambiamos la forma de pensar economía, nunca vamos a cambiar la forma de hacer economía. El podcast se llama Que se acabe la economía. Nosotros queremos que se cambie esta economía hacia otra. Lo pueden escuchar en Spotify. Y como palabras de cierre, yo solo quiero centrarme en la urgencia de la crisis que hoy día vivimos. O sea, ¿no? La crisis del coronavirus nosotros nos posiciona un momento inmediato y un momento estratégico. En lo inmediato, si es que no se entrega seguridad económica, no va a haber seguridad de ningún tipo, y eso es algo que creo que nosotros tenemos que seguir apoyando y exigiendo por un plan económico sustantivo que no lleve a las familias a la línea de la pobreza, que no lleve el hambre que vuelva a aparecer rotundamente en nuestro país. Esto es
absolutamente posible. Nosotros como observatorio desarrollamos un plan económico alternativo hace ya casi 2 meses, donde si es que solo destinamos el 1% del Producto Interno Bruto a repartir por los meses que dure la cuarentena a 6 millones de trabajadores, lo que comprendería a todos los trabajadores informales y a los trabajadores de las empresas que tienen que suspender por la misma emergencia, podría dársele un ingreso de cerca de 400.000 pesos a todos los trabajadores del país. Hay formas de financiamiento, se han mencionado en esta discusión, un impuesto a los súper ricos es algo que se puede hacer. El endeudamiento también, por supuesto, es una estrategia que está, pero creo que yo sería más cuidadosa con el endeudamiento justamente por las crisis que pueden venir en el futuro. O sea, la crisis de la deuda en América Latina es un fantasma que está muy presente en estos momentos y por lo tanto el que hoy día Chile tenga una buena posición de endeudamiento no quiere decir que en el futuro la va a tener. Y existen otras alternativas, además, no es que esa sea la única. De hecho, nosotros como observatorios apelamos más a la figura de que el Banco Central pueda actuar como pagador de última instancia, que pueda finalmente inyectar directamente plata a la economía en planes estratégicos, en planes específicos, como por ejemplo la entrega de una renta básica de emergencia. Eso es totalmente posible hoy día, si es que cambiamos la Constitución en algo chico, algo que se está discutiendo en el Congreso, de hecho. Eso en lo inmediato. Y en lo estratégico creo que es muy importante que no dejemos pasar esta ventana de oportunidades en donde el Estado tiene, por un periodo no tan largo, una posición de poder relativo mayor frente al capital para poder fijar ciertas reglas que puedan realmente poner al medio ambiente y a los y las trabajadoras en el centro del desarrollo económico del país. Ser estratégicos en eso, condicionando cualquier ayuda económica que se le da a las grandes empresas, avanzando en la participación del Estado de diversas formas en la propiedad de grandes empresas del Estado, es algo muy clave para nosotros poder empezar a abrir camino en una nueva senda de desarrollo económico. Y acá solamente cerran diciendo que la nueva constitución tiene que seguir en nuestro objetivo. Si nosotros no cuidamos finalmente el contenido que va a salir de esa constitución, de las personas que estén en ese espacio constituyente, probablemente una nueva constitución no nos va a conducir a un nuevo modelo de desarrollo, y por lo tanto hay que seguir en esa pelea, hay que seguir en esa demanda, y espacios como estos sin duda alguna nutren la discusión que se va a tener que dar en ese espacio en los próximos meses. Muchísimas gracias, Javiera. José Miguel, the floor is yours. Gracias. No, muy sistemáticamente, primero también agradecer la invitación y los excelentes comentarios de las compañeras, los cuales estoy completamente de acuerdo con prácticamente todo. Y solamente señalar 5 puntos que yo creo que podrían ser claves para el debate que se nos viene. 5 áreas que yo creo que habría que entrar a disputar para en el fondo cambiar los términos sobre los cuales se está planteando el debate hoy día. Yo creo que un primer elemento es retomar la idea de un fuerte flujo de inversiones públicas para restablecer el crecimiento. Una especie de keynesianismo, pero con un elemento verde, tal como lo está haciendo Canadá, tal como lo está haciendo Alemania, tal como incluso el nuevo paquete que acaba de lanzar China sobre la construcción de una nueva infraestructura, al parecer va también en esa línea, curioso de China, pero lo he estado sugiriendo. Y yo creo que un primer elemento es volver a retomar el rol clave que puede tener el Estado para restablecer el crecimiento y construcción de empleos de calidad y no dejarlo únicamente al mercado con las consecuencias que ya vimos durante la década de la austeridad después de la crisis. El primer punto, ese es el primer punto. Yo creo que el segundo punto es poner un criterio de sostenibilidad y criterio de desempeño ambiental a la inversión extranjera, considerando también que Chile es una economía altamente dependiente de los flujos de inversión extranjera, no solamente una economía donde la inversión sea nacional. Ponerle criterios de desempeño ambiental es fundamental y sin embargo eso implica, creo yo, rediscutir los términos de los acuerdos de libre comercio. Eso implica también tener la muñeca política de hacer eso exitosamente, lo que nos lleva a la necesidad de un regionalismo. Y eso es un tema que quedó un poco dando vuelta, que yo creo que amerita incluso otro seminario, qué tipo de regionalismo para una recuperación verde y qué tipo de regionalismo para ganar poder político en la esfera internacional y poder cambiar estas normativas internacionales que restringen el espacio para los países para poder implementar, entre otras cosas, políticas de demanda, de eficiencia ambiental. Por lo tanto, digamos, un rol clave del Estado a la hora de invertir para crear empleo, un rol clave de restablecer la normativa en el plano de la inversión extranjera, y un tercer elemento es cuestionar el rol únicamente subsidiario del Estado, que está claramente cristalizado en la Constitución, y tratar de demandar un rol más desarrollista y verde por parte del Estado, un nuevo Estado que sea capaz de establecer nuevas políticas industriales de carácter verde, como lo está haciendo, ya lo dije, el caso de Canadá con la política de subsidio a la creación de bienes de capital en la industria
de la industria de petróleo en una forma sostenible, básicamente reduciendo la emisión de metanol. Entonces creo que ese es otro punto fundamental y que va muy en la línea también de lo que se ha comentado hasta ahora. Un siguiente punto es replantear la naturaleza de la propiedad, que también es un punto que está prístinamente reflejado en la Constitución. Tratar de establecer un principio de propiedad mucho más flexible que pueda aceptar participación del Estado en las diferentes industrias, y también, otro punto clave, la participación de los trabajadores en las juntas directivas, algo que se está debatiendo a nivel internacional hoy día, planteando parlamentos dentro de la estructura organizativa de la empresa. Es un punto clave y que yo creo que nos da poder político frente al capital, no solamente desde afuera, aprovechando la ventana de oportunidad, como decía Javiera, sino dentro de las propias juntas directivas. Eso es algo que de hecho también se implementó durante el siglo XX. Y finalmente, sacar al mercado de áreas fundamentales de la reproducción social, o sea, parar el avance extractivo de la industria celulosa, por ejemplo, de la industria cuprífera, que aún más está entrando en rendimientos decrecientes, como se dirán diferentes investigaciones al respecto, o sea, incluso económicamente e ineficiente. Por lo tanto, yo creo que esas 5 dimensiones podrían colaborar en darnos ciertos lineamientos para una salida de largo plazo a esto. Eso. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a terminar entonces con el minuto de Sara Larraín, la verdadera jefa, según Liz. Por vieja nomás, por vieja nomás. Mira, yo la verdad estoy 100% de acuerdo en todo lo que se ha planteado. Primero, yo creo que es el momento de la inversión pública, y obviamente el paquete de medidas paliativas en este momento es clave. La gente tiene que proteger su salud segura en casa, pero tener comida para quedarse en la casa. Y por lo tanto, más que hablar de las 65 lucas, las 50 lucas, las después 40 lucas, después no sé qué van reduciendo a los fines de mes, yo creo que acá claramente lo está señalando el desafío. O sea, aquí hay un tecnócrata centralizado que dice que va a llegar con estas lucas en algún minuto, pero resulta que la gente no se puede quedar en la casa para cuidar su salud, su vida, porque no tiene que comer. Entonces acá tú tienes que utilizar la infraestructura del municipio, de la gobernanza local, y ir inmediatamente con alimentación que a lo mejor es proveída incluso por sectores de ahí mismo, sean de la CPC o sean los parceleros del Bosque o de San Bernardo. O sea, aquí hay unas decisiones ahí arriba que no están conectadas con la realidad. Y por lo tanto, mi sensación es que la inversión pública en este minuto, ya sea en medidas paliativas, en bonos, etcétera, etcétera, hoy día tienen que hacerse realidad con otros formatos. Y aquí claramente la inversión pública que se está haciendo hoy día debe ir en la coyuntura a permitir que la gente tenga la posibilidad de un bienestar básico para poder quedarse en su casa y proteger su vida y su salud. Y ahí yo creo que hay un primer desafío y que después salta para todo el resto de las actividades. Eso implica una descentralización en las decisiones, una descentralización en los recursos, en poner las canastas, en poner las ollas comunes, en poner el formato que sea para que la gente pueda ser alimentada y se quede en su casa. O sea, si vamos a salvar empresas, si el Estado, además de salvar o de mantener a la población con mínimos básicos para sobrevivir en esta coyuntura hasta final de año, además vamos a salvar empresas, eso tiene que ser vinculada a la inversión pública con la propiedad pública. Es plata de todos nosotros la inversión pública, y por lo tanto, si se pone en una empresa, tiene que ir la propiedad de todos los chilenos en esa empresa. Yo no sé por qué no existen más empresas en lo cual parte importante de los accionistas seamos todos los chilenos, y por lo tanto parte importante de la rentabilidad vuelve a los chilenos, no solamente a través de los impuestos, sino que a través de las ganancias. Ahí además está toda la posibilidad de en el futuro todos los fondos de pensiones pueden ir también a estas empresas de propiedad pública privada, y donde obviamente nosotros hacemos el círculo virtuoso de que estamos poniendo nuestros ahorros de previsión en las empresas de los cuales nosotros mismos somos los propietarios. Entonces, yo creo que aquí
tenemos que desde hoy día, desde la primera luca, desde la primera respuesta que se va a plantear, de la coyuntura hay que hacerlo con esta mirada de diseño de largo plazo de lo que queremos de construir como una economía social, solidaria y con un fuerte componente público. Por lo tanto, los criterios es inversión pública y es descentralización en la misma acción. Yo creo que los criterios tienen que estar presentes en el momento en que tú haces la acción como Estado. Ahora, eso le lleva, el tema de la inversión pública y la centralización, le lleva el componente de la democracia. Porque no es solamente que no haya un rol subsidiario del Estado, sino que porque la decisión de la democracia hace que, por ejemplo, un Estado altamente activo, intervencionista y desarrollista, como decía nuestro compañero José Miguel, implica que es un desarrollismo que no es el desarrollismo destructivo que hoy día estamos viendo incluso en democracias progresistas, donde el desarrollismo es a costa del medio ambiente, es a costa de los pueblos indígenas, es a costa de los campesinos. No podemos volver a caer en estos desarrollismos administrados por la izquierda, por la derecha o por el medio, porque vamos a llegar irremediablemente a zonas de sacrificio, sean de indígenas, de poblaciones con concentración de carbonera, o con poblaciones donde resulta que el sector de la agroindustria se lleva el agua arriba de los cerros y deja el valle seco. Entonces, yo ojo con esta intervención del Estado. La intervención del Estado, si es para el desarrollo, tiene que tener un tremendo componente de decisión democrática y descentralizada, porque si no siempre va a caer en un desarrollismo vinculado al crecimiento del PIB, que el ejemplo que hemos visto en los progresismos desarrollistas en América Latina es que tienen las mismas consecuencias para el medio ambiente y para las comunidades. No es ese el camino. Y el tercer elemento, el tercer componente, además de inversión pública, descentralización, democracia, es la restauración. Chile definitivamente llegó a un minuto, no solamente porque estamos en este momento que se celebró ayer de que ya nos comimos la despensa de recursos naturales y por lo tanto tenemos que terminar el mes con crédito, sino que es una restauración que es la única forma de construir seguridad. Acá en Chile la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la adaptación al cambio climático dependen de la restauración. Si nosotros no restauramos las cuencas y optamos por lo que tú decías, Ezio, por hacer una carretera hídrica, para que el país pueda vivir de esa carretera hídrica, que es como meter a Chile en la UTI hídrica, para ser conectado desde la minería del norte a agua que va a venir del Biobío. No, el Biobío no tiene agua para una carretera hídrica. Entonces, tenemos que restaurar las cuencas. Si restauramos las cuencas, si restauramos los ecosistemas, obviamente vamos a tener mayor agua, vamos a tener mayor resiliencia, en el cual vamos a tener mayor posibilidad de seguridad alimentaria, mayor posibilidad de agua. Todos los ejemplos de restauración en el mundo, ya sea en Corea, en Canadá, en Francia, en Alemania, han resultado en mayores niveles de productividad de la tierra, productividad de los ecosistemas. Si no avanzamos a una productividad basada en ecosistemas y cuencas sanas, no tenemos ningún futuro. Si aquí la crisis estructural, económica de hoy día y ambiental y sanitaria tiene un origen en la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, este capítulo de restauración ambiental es absolutamente fundamental como una de las matrices en las cuales tenemos que enfrentar esta crisis, tenemos que enfrentar con inversión pública, con descentralización y con democracia este proceso de restauración. Sin restauración ambiental no hay posibilidad de restauración social. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todas nuestras panelistas y a nuestro panelista. Muchas gracias a las personas que participaron de este conversatorio por su activa participación. Lamentablemente no es posible darle respuesta a todas las preguntas en el tiempo, pero evidentemente este no va a ser el último conversatorio que tengamos sobre este tema, y los invitamos y las invitamos a mantener alta la guardia y la presión por efectivamente tener una economía
que sea más armoniosa con el medio ambiente, que sea armoniosa, no más, la actual no lo es, que sea armoniosa con el medio ambiente, que nos permita pensar en un mundo que funcione para las generaciones futuras y también para las generaciones actuales. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, Ezio.